un gusto estar con todos ustedes. Pueden tomar asiento, primero que nada. Qué lindo todo lo que estamos escuchando y la verdad las que estamos siendo expuestos, la verdad que súper claro y la verdad estamos súper bendecidos de poder estar escuchando. Y hoy yo quería hablarles un poco de encontrando el propósito de la esperanza. Y cuando me dieron este tema, a mí particularmente me llamó mucho la atención la palabra propósito y quería centrarme un poco ahí, porque estamos hablando de la identidad, estamos hablando de lo que Dios nos habla, de la verdad. Y a mí personalmente, yo quería contarle un poco de mi experiencia. Yo me crié en la iglesia, me crié escuchando que Dios tenía un propósito con mi vida, que había un llamado de parte de Dios, pero al mismo tiempo también me crié en la vida, yendo a la escuela, con mi familia. Y si hay una pregunta que nos hacen a todos, pero a todos, desde que somos, no sé, tenés 7, 8 años, hasta que terminás el secundario, es ¿qué querés estudiar cuando seas grande? ¿Qué querés hacer cuando seas grande? Y a mí, esa preguntita me llenó, no de dudas, pero sí me hizo hacerme varias preguntas. La primera pregunta que yo me hacía era, bueno, yo quiero servir al Señor, yo sé que tengo un llamado, o al menos lo creo, pero también, qué sé yo, todo el mundo me dice, che, tengo que estudiar algo, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y era como que yo no podía terminar de encontrar la unión entre ese propósito. Decir, bueno, pero ¿para qué estoy? ¿Para servir a Dios? ¿Para estudiar una carrera? ¿Para hacer esto? ¿Para hacer aquello? Y eso me llenaba de preguntas. Me llenaba de, no sé, de muchas preguntas existenciales, como decía Axel, que uno se hace, que uno piensa, que uno quiere servir al Señor. Uno se hace ideas en su cabeza de lo que es servir al Señor, de lo que es el propósito, de lo que es el llamado. Y cuando lo tomamos con nuestro propio entendimiento, a veces es muy fácil caer en, no sé, en creer que, bueno, el llamado de Dios es esto, nosotros nos hacemos una idea en nuestra cabeza, es servir a Dios, no sé, predicando, orando, sirviendo en un ministerio. Y si no, bueno, me dedico a mi trabajo, me dedico a mis cosas, me dedico a lo que yo sé hacer. Y el propósito se vuelve algo un poco optativo, algo que vos elegís lo que querés hacer. Y a mí me pasó, entre medio de todas estas preguntas que me hacía, entre medio de todas estas cosas, yo ya estaba estudiando, ya había elegido una carrera, me pasó que me senté a hablar con una persona, esta persona es un mentor para mí, y le contaba mi situación. Y yo le dije, mirá, vos sabés que me pasa tal y tal cosa, es como que estoy estudiando, pero al mismo tiempo yo siento que quiero también servir al Señor y no entiendo dónde entra esto, dónde entra aquello, a dónde están los límites, o sea, si Dios me llamó a servirlo, ¿para qué voy a hacer esto? Tenía todos esos rollos en la cabeza. Y esta persona me dice, ¿sabes qué? Yo me siento muy identificado con lo que me estás contando. Me dice, a mí me pasaba lo mismo. Yo terminé de estudiar, servía al Señor, trabajaba en la iglesia, hacía cosas, y también tenía mi carrera, tenía mi título. Dice, y me pasaba algo muy particular. Dice, cuando yo trabajaba y hacía las cosas que había estudiado, ejercía mi carrera, hacía bien, me sentía un poco como culpable, incómodo. Me dice, porque tal vez no servía al Señor de la manera que yo sentía que tenía que hacerlo. Tal vez no estaba tan involucrado en la iglesia de la manera que yo quería hacerlo. Al mismo tiempo me dice, al revés, cuando yo servía al Señor, cuando yo hacía esto, cuando yo hacía aquello, me sentía un poco mal porque sentía que dejaba de lado un poco lo que yo tanto había estudiado, por lo que yo tanto me había esforzado. Y me dice, hasta que un día puse las dos cosas en la mesa y elegí por una. Me dice, el mejor consejo que puedo darte, elegí una, me dice. O sea, no sigas renegando. Si vos sentís este llamado... Y vos sabés que esa respuesta para mí, para un momento en mi vida fue clave porque me ayudó a tomar una decisión, pero fue muy corta esa respuesta, porque esa respuesta plantea, y todo lo que yo les dije hasta ahora de lo que me pasaba a mí, plantea de que el llamado de Dios para tu vida es solamente algo que se limita a acá adentro, o es algo que se limita a lo que podés hacer en un ministerio, entre comillas, o en lo que podés hacer, no sé, para lo que sos bueno, para lo que te sentís llamado a hacer, para lo que vos creés que es bueno hacer. Pero también eso nos deja planteando una manera de ver las cosas que es bastante interesante. Y es que hay mucha gente que cuando llega a ese punto dice, y bueno, ya hay alguien que predique, ya hay alguien que haga esto, ya hay alguien que haga lo otro, ya hay un líder, ya hay una persona que me dice, yo me voy a dedicar a mi carrera, yo me voy a dedicar a mis cosas, y bueno, que se olviden. Y lo que pasa con eso es que encontramos nuestro propósito de una manera un poquito errónea. Porque nosotros nos enfocamos ahí en decir, bueno, es como que lo sacamos a Dios de la ecuación. Y decimos, bueno, yo me dedico a mis cosas, yo me dedico a mi carrera, como olvidándonos y dejando de lado que Dios también puede obrar en eso. Entonces es como que nos planteamos nosotros y nos dividimos algo falso, dividimos entre el llamado y nuestra vocación, dividimos entre lo que nosotros creemos que Dios nos llama a hacer y lo que nosotros queremos hacer, y no entendemos que todo nace de conocer
la voz de Dios, de humillarnos delante de Él, de escuchar su voz y de las decisiones que tomemos que nazcan desde el conocimiento de Él y ser planteados desde ahí. Y quiero adelantarme un poquito en eso porque a medida que yo pensaba en esto y se me ocurría esta historia que ilustraba muy bien lo que me pasaba, también identificaba que creo que hay muchos jóvenes que están viviendo esa dualidad a veces. De decir, bueno, no sé si o dedicarme a esto o servir al Señor. Como que servir al Señor solamente puede ser algo que yo hago acá. Y ¿sabes lo que pasa con eso? Que cuando nosotros creemos que el servicio a Dios está limitado a algo, cuando nosotros creemos que nuestro llamado está limitado a un púlpito, a un ministerio, dejamos de lado algo muy importante y es que el Señor nos llamó a ser sal y luz. Y si nosotros no tenemos en claro que todo lo que nosotros fuimos llamados a hacer, tanto sea tu trabajo, tu vocación, lo que hagas también ministerialmente, absolutamente todas las cosas que Dios puso en tu vida, todos están ahí para que vos seas lleno del poder de Dios y seas efectivo en esos lugares. Estamos hablando acá de mentes de gobierno y creo que todos podemos saber y todos podemos ver que esta sociedad necesita verdaderamente de gente con una mente de gobierno que ocupe los lugares a los cuales han sido llamados y ejerzan la verdad desde ahí. Todo lugar que no esté ocupado por un hijo de Dios lleno del poder de Dios va a ser ocupado por la corrupción, va a ser ocupado por la mentira, va a ser ocupado por la falsedad. Y el peligro de todo esto esta visión que yo tenía de mi vida, esta visión de lo que yo creía que tenía que hacer, era que yo descartaba y decía, bueno, entonces una cosa es dedicarte a tus intereses y otra cosa es dedicarte a lo que Dios quiere. Una cosa es dedicarte a tu trabajo, a tu vocación y sacás a Dios de eso. Y cuando sacamos al Señor de eso, dejamos un vacío y no estamos siendo exactos en nuestro verdadero llamado. Porque lo primero que tenemos que entender es que hemos sido llamados a ser luz, a ser sal, a llenar de esta vida todos los lugares donde nos movemos. Y el problema está cuando no lo hacemos. El problema está cuando limitamos el poder de Dios a un milagro, a una palabra de ciencia, a algo que podemos largar acá y no a la verdadera vida, al día a día, al poder de Dios llenando los lugares donde nos movemos, llenando todo lo que hacemos. Y salir de esa visión es verdaderamente importante, porque de vuelta lo digo, si verdaderamente vamos a ser gente de impacto, si verdaderamente vamos a llenar esta tierra y a cambiar esta sociedad, tenemos que entender que fuimos dotados del poder del cielo para en todos los lugares donde nos movemos llenarlo de Cristo, llenarlo de la verdad, llenarlo de la vida, llenarlo de su gracia. Pero la división, el pensar que el trabajo lo tienen que hacer los líderes, el pensar que el trabajo lo tienen que hacer 2 o 3 personas que liberen una palabra desde acá, nosotros lo recibimos, eso está por la mitad. Sí es importante recibir, es importante lo que hagamos acá, pero también es importante encontrar el propósito, encontrar la esperanza en el propósito de tu vida, de tu día a día, llenar con esa esperanza tu puesto de trabajo, tus relaciones, tus amistades, absolutamente todas las cosas las cuales tocas, las cuales administrás, y mediante ese poder vamos a ver el verdadero cambio. Yo creo que si no entendemos esto, o al menos yo como no lo entendía, vivía una vida muy ahí nomás, o sea, uno puede venir, uno puede escuchar, uno puede entender, pero te perdés de ese impacto, te perdés de dar lo que la gente verdaderamente necesita. Y también es como que podemos hacer como una elección un poco vacía, de decir, bueno, elijo entre una cosa y como no se me da, no canto como Mickey por ahí, o no predico como tal persona, bueno, me dedico a lo mío, me dedico a mi vocación, me dedico a esto y automáticamente sacamos el accionar de Dios de eso. Porque lo limitamos, porque creemos que Dios solamente puede moverse acá, Dios solamente puede moverse en este lugar. Y quiero decirte que el verdadero poder de Dios se va a mover en donde quiera que nosotros estemos. Pero esto tiene que nacer desde una posición correcta, desde un corazón correcto, de que lo que hago, las decisiones que tomo, están verdaderamente fundamentadas en escuchar al Señor, en escuchar su voz. Yo siempre digo, con un corazón humilde, porque podemos escuchar a Dios, pero igual hacemos lo que nosotros queremos. Pero cuando somos humildes en escuchar su dirección, los lugares a donde nos movamos, vamos a llegar a lugares donde tal vez desde acá arriba no podemos llegar. Desde acá arriba no podemos penetrar en esos lugares, pero yo creo firmemente que una generación que se levanta conociendo y entendiendo que lo que creemos, lo que portamos, no se termina acá, no se termina en esta pared, no se termina en tu casa, sino que se lleva y verdaderamente entra e infecta de una buena manera a los lugares donde nos movemos,
vamos a encontrar mucho cambio, mucho crecimiento. Y yo verdaderamente creo que es el tiempo para que lo empecemos a experimentar así. Me pasaba que a raíz de mi trabajo, me pasó que me tocó conocer a mucha gente de todo el mundo que está trabajando en sus empresas, haciendo sus cosas. Y yo al principio los conocía y decía, wow, loco, qué tremendo, mirá las ideas que esta gente tiene, mirá lo que se le ocurre, mirá lo que hace. Y es como que te quedás, viste, así como deslumbrado al principio. Y a medida que pasaba el tiempo, el Señor empezó a hablar en mi corazón. Porque así como te estoy hablando de que el verdadero cambio lo vamos a traer cuando entendemos nuestra posición, cuando entendemos nuestro verdadero llamado, cuando dejamos de separar, al mismo tiempo vamos a entender que portamos dentro nuestro ese poder de parte de Dios, donde, que volviendo a lo que me pasaba, yo estaba totalmente conmovido por las personas que veía, por las cosas que hacían, y el Espíritu Santo fue muy claro en mi vida. Me dice, ¿por qué admirás tanto lo que una persona aporta sin darte cuenta que el poder que vos portás es mucho superior a eso? Pero a veces no lo ponemos en práctica, porque de vuelta, al menos era mi caso, limitaba el poder de Dios para lo que yo entendía que era verdaderamente mi llamado o lo que yo creía que se podía hacer. Y yo creo que en cada uno de nosotros hay sueños, hay proyectos, hay negocios, hay cosas que van a ser soltadas, que van a ser abiertas y que van a verdaderamente destrabar a tu casa, tu familia, la gente que te rodea, pero no lo vamos a vivir hasta que no entendamos que nuestro verdadero llamado, nuestro verdadero propósito va mucho más allá de lo que nosotros creemos. A veces sin darnos cuenta limitamos el poder de Dios. A veces creemos que el poder de Dios, de vuelta, lo repetí varias veces, es para este momento, para lo que estoy haciendo yo justamente ahora, o tal vez tocando un instrumento o dando una palabra, pero el poder de Dios va mucho más allá de todo eso. Y como una generación de gobierno, como una generación con una mente renovada, como una generación que entiende el verdadero llamamiento, tenemos que entender que lo que tenemos depositado cada uno de nosotros no puede seguir dormido. No podemos limitar a Dios, no podemos creer que el poder de Dios es lo que nosotros conocemos, sino ir más allá, entender que hemos sido llamados verdaderamente a tener un impacto claro en esta tierra, a tener un impacto verdadero, a llenarlo todo desde la gloria de su nombre. Y de vuelta, yo sé que a veces tendemos a dividir las cosas, tendemos a creer como una línea imaginaria, pero cuando podemos romper eso, cuando podemos entender que Cristo verdaderamente lo llena todo y todo en nuestras vidas, ahí vamos a ver y se va a desatar su poder, su gracia, su vida fluyendo y trayendo cambio en cada uno de los lugares donde nos movemos. De vuelta, si hay algo con lo que quiero dejarte es con que no limites lo que Dios puede hacer en tu vida. No limites lo que vos crees posible. No limites el obrar de Dios, el accionar de Dios a lo que ya conoces. Animate a ir más allá. Animate a entender el verdadero propósito de tu llamamiento, el verdadero propósito de esta esperanza, que es llenarlo todo. No nos limitemos. Hay tantas cosas para hacer. Yo siempre hablamos con los chicos en casa y yo siempre los desafío a ir más allá, a creer más allá. Porque verdaderamente si queremos ver un cambio en esta sociedad, si queremos ver un cambio en nuestros días, si queremos ver un cambio en las cosas que nos rodean, tenemos que ser nosotros el factor de cambio, llenos de Cristo, no limitando lo que Él puede hacer y animándonos a ir más allá, animándonos a romper con nuestros limitantes, animándonos a romper con las cosas que nos atan, animándonos a romper con lo que creemos posible y entender que el poder de Dios nos llena a nosotros y es capaz de llenar cualquier situación, cualquier lugar, cualquier momento y cada una de las cosas de las que hacemos. Quiero cerrar con algo y es que no sé si es tu caso, si te pasaba como a mí, que a veces diferenciábamos entre el llamado y tu propósito y hacíamos todo con respecto a una cosa u otra, pero anímate a romper eso. Anímate a romper con esa sensación, ese pensamiento de que lo que Dios puede hacer llega hasta acá y el resto, bueno, el resto es mi vida laboral, el resto es mi vida estudiantil, el resto es mi vida tal o cual cosa. Y animémonos a entender que Él puede llenarlo todo y te van a sorprender los resultados, porque vas a verdaderamente ser, como dice la palabra, sal y luz. ¿De qué sirve la sal si no tiene sabor? ¿O de qué sirve la luz si la escondemos? Yo creo en una generación que va a ser luz, que va a estar en lugares donde tal vez no te imaginabas que podías llegar. Vas a llegar a lugares, a personas, a situaciones
que para otros de nosotros es imposible pensarlo, pero solo lo vamos a hacer cuando entendemos el verdadero llamamiento, cuando entendemos, cuando somos llenos, cuando somos expuestos a la verdad, cuando somos expuestos a la luz, lo creemos, lo interiorizamos y verdaderamente dejamos que Cristo lo llene todo en nosotros. Así que te desafío a que no te limites, te desafío a que los sueños que Dios puso en tu corazón entiendas que no son cosas solamente vanas o simples o que se te ocurren a vos, sino que te animes a accionarlos, en el poder de esta verdad, en el poder de Cristo, y vas a ver los resultados. Vas a ver, porque algo que siempre decimos es que yo necesito la exactitud que cada uno de nosotros portamos. O sea, en esta vida de cuerpo, cada uno de nosotros necesita que la expresión de Cristo del que tenemos al lado sea exacta, sea certera y lo llene todo. ¿Para qué? Para que podamos avanzar a la perfección, para que podamos avanzar hacia la luz, para que podamos crecer y para que podamos llenarlo todo de Él, todo de la verdad. Si hay algo que queremos, si hay algo que soñamos, es no solamente con cambiar nuestro país, con cambiar nuestra situación, sino verdaderamente con ver personas que tienen un llamado claro, que tienen claridad en su caminar, que tienen claridad en su camino, que han escuchado la voz de Dios, que han escuchado lo que Dios dice de ellos y en base a eso se mueven sin limitar lo que Dios puede o no puede hacer y avanzan. Y te aseguro que cuando tenemos esa mentalidad, cuando lo vivimos de esa forma, vas a ver en tu vida grandes resultados, grandes avances y puertas abiertas para que seas de avance y de crecimiento para el que tenés al lado. Así que quiero dejarte solamente con esto. No quiero extenderme mucho más, pero si hay algo simplemente y cortito es cree, primero que nada, escuchá la voz de Dios, exponete a la verdad, animate a escuchar lo que Dios verdaderamente habla de vos y en base a eso, movete, cree, avanzá y da pasos de fe, porque verdaderamente necesitamos de lo que vos portás. Este mundo necesita una expresión más certera, más clara, y es la que vos portás.